Estás en TV Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime en dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime en dónde está tu aguijón. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos y público en general que nos ven a través de nuestra plataforma del Facebook Al Encuentro con Dios TV, transmitiendo directamente desde Chimbote, Ancash, Perú, para todo el mundo y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a quien presentamos a la humanidad como el único que tiene autoridad y potestad para perdonar los pecados de los seres humanos y al darles la entrada en la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Todos sabemos que el Padre Jehová envió a su Hijo para que pague la cuenta, para que pague el precio de la salvación de las almas. Y todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador alcanzará el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Y tendrá el abogado defensor para que lo defienda en el juicio final, cuando tengamos todos que comparecer para dar cuenta de lo que hicimos cuando estuvimos en la tierra en vida, en el cuerpo. Bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno. Queremos agradecer a nuestro Señor Jesucristo por todas las bondades, por todo lo bueno que es con nosotros. Agradecemos a Dios por habernos permitido hacer el aire libre el día de ayer, jueves 22 a las 6 de la tarde, casi hasta las 8 de la noche. Bendito sea nuestro Dios. Agradecemos la participación de nuestros hermanos e integrantes del ministerio Torre Fuerte. Bendito sea nuestro Señor por participar en este aire libre organizado por la Iglesia TV Cristiana Al Encuentro con Dios. Damos gracias a nuestro Dios porque así estamos predicando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecer también a nuestro hermano Arturo, porque él voluntariamente, Dios hizo sentir en su corazón para respaldarnos con el equipo de sonido y lo ha hecho para la gloria del Señor. Desde aquí queremos agradecerle y rogamos a nuestro Padre Celestial que le recompense de tu trono de gracia, porque nuestro Dios es quien paga la cuenta y se preocupa por tus hijos. Bendito sea nuestro Señor. Queremos agradecer también el testimonio de el milagro que Dios hizo en su vida de nuestro hermano Raúl Alejo Sánchez. Dios lo bendiga, Dios lo siga usando para la gloria de su nombre, porque es así como Dios quiere. Si Dios hace un milagro en tu vida, es para que tú te beneficies, pero también para que muestres al mundo, al incrédulo, al hermano debilitado, que Cristo no ha cambiado y que en este pleno siglo XXI sigue respaldando a sus hijos, a su pueblo, devolviéndoles la vida, la salud, para que disfruten el tiempo que Dios nos permite estar aquí en esta tierra.
Bendecimos a nuestro hermano Raúl Alejo Sánchez y agradecemos a Dios por la participación del siervo de Dios, nuestro hermano Ever Gómez Cabrera. Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga por el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Sé que el mensaje ha sido sembrado en el corazón de todas las personas que han podido escuchar y de los que han estado presentes aquí acompañándonos. Que Dios bendiga al siervo de Dios, nuestro hermano Ever Gómez Cabrera, que Dios lo ayude, que Dios lo siga usando para la gloria de su nombre y el agradecimiento a lo que Dios hizo en su vida. Él siga sembrando la palabra en los corazones y ganando las almas para el reino de los cielos. La gloria sea nuestro Dios, aleluya. Desde aquí bendecimos a nuestros hermanos que participaron y que estuvieron aquí presentes en este aire libre. Dios me los bendiga a los miembros de la iglesia TV Cristiana, el encuentro con Dios. Dios bendiga a nuestros vecinos que se reunieron aquí. Dios bendiga a nuestra familia que estuvo aquí apoyando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Dios los guarde, Dios los proteja y les haga entender y comprender que no hay persona, no hay Dios más bueno y poderoso que nuestro Padre Jehová, que envió a su Hijo para que pueda alcanzarnos la salvación para nuestra alma. Que Dios bendiga a cada uno y que estos aires libres podamos seguir haciendo lo que Dios mueva corazones para que participen. Y dígame, queremos hacer un aire libre aquí. Gloria al Señor. Respaldamos y apoyamos porque para eso estamos, para respaldar el ministerio y el sentir que Dios ponga en cada corazón de sus hijos para hacer la obra del Señor. Agradecemos a nuestro Dios por este aire libre que hemos podido tener el día de ayer con victoria, porque sé que la palabra ha sido sembrada por el Espíritu Santo a través de su siervo y a través del testimonio y a través de las alabanzas que se dieron para la gloria de Dios, pero también para las almas que escucharon y vieron. Bendito sea nuestro Dios. Vamos entonces, sin más pérdida de tiempo, a darle la oportunidad a nuestro hermano Pastor Sisto Gómez Ayala, quien es el portador del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, amado Pastor Sisto Gómez Ayala. Dios le bendiga, hermanos Cisneros. Dios bendiga también a la audiencia de TV Cristiana, el encuentro con Dios. En esta tarde estamos aquí para compartir la palabra del Señor y poder llegar a vuestros corazones con esta hermosa palabra que cada día nos alivia, nos reconforta y nos da fuerzas para poder seguir adelante, hermanos, luchando contra toda adversidad del enemigo que en estos últimos tiempos, hermanos, está atacando con fuerza a la humanidad. Él no quiere, hermanos, que el ser humano levante su mirada hacia nuestro Redentor, Jesucristo. Él anhela o desea de que el hombre muera en su pecado. Porque sabe que la persona que muere en su pecado, hermanos, es cierto que va a resucitar, pero resucitará para ser condenado eternamente y para siempre. Raíz y rama, dice la palabra del Señor, hermanos, que serán destruidos totalmente. La raíz representa a Satanás y las ramas, todos aquellos que tomaron la decisión de seguir la voluntad de Satanás. Pero hermanos, en Cristo Jesús tenemos vida nueva. En Cristo Jesús hay una renovación de vida. En Cristo Jesús tenemos al Redentor, al quien ha venido a esta tierra en su primera venida a poder, hermanos, darnos un ejemplo de que sí se puede vencer los obstáculos que el enemigo pone para seguir adelante en la senda que nos lleva hacia la presencia de Dios. Así es que, hermanos, adelante en Cristo Jesús y sigan pues, hermanos, los hermanos en la fe y aquellos que escuchan la palabra, hermanos, tratamos de hablarles, no estamos hablándoles mentiras, sino la verdad de la palabra de Dios. Vamos entonces a tomar la Biblia para poder leer un párrafo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 14 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité,
que ha resucitado de los muertos, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarlo, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza y en un plato y le dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección a nuestro Dios para no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios. Le damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde, por haberme permitido poder estar aquí, Señor, en los sets de TV Cristiana, al encuentro con Dios, venciendo todo obstáculo, Señor, que se presenta cada día. Pero lo importante es expandir, Señor, o extender tu palabra a muchos corazones, porque sé que tu palabra, Señor, es la semilla que sembramos, Padre, y a su debido tiempo dará frutos, porque así lo dice tu palabra y yo lo creo, Señor. Bendícela, Padre, en esta hora y hágase pues tu voluntad a través de mí. Gracias, oh Señor, en tu nombre hablaré tu palabra. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, estamos hablando ahora de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido llevado a la cárcel por causa de llamarle la atención a Herodes, porque Herodes había tomado la mujer de su hermano Felipe. Y Herodes Juan el Bautista siempre le amonestaba, y cada vez que se encontraban o tenía la oportunidad de encontrarse con Herodes, le amonestaba y le hacía ver que no era lícito, no era correcto lo que él había hecho con su esposa de su hermano. Y cuando, hermanos, Juan el Bautista fue llevado a la cárcel, Juan el Bautista esperaba, su discípulo de Juan el Bautista también, porque Juan el Bautista tenía un discípulo todavía, y esperaba por lo menos, porque pasaban los días, no es tan fácil estar en una mazmorra, hermanos, en una cárcel, en una cueva, allí, hermanos, encarcelado. Juan sufría, Juan padecía sufrimiento, estar solo ahí en esa cárcel. Pero, hermanos, él ahí meditaba, por lo menos tenía esperanza que Jesús intercediera por él. Pasaban los días y Jesús lo pasaba por desapercibido. Entonces, hermanos, cuando uno tiene esperanza de repente en que alguien te va a ayudar, y cuando ves que pasan los días y esa ayuda no viene, como que te desanimas, como que te entra la duda, porque el diablo, hermanos, está atento para
A veces nosotros mismos cometemos el error de dudar de alguna desavenencia, y el enemigo ahí está al acecho para atizar, hermanos, lo que a veces pensamos en nuestra duda. Y eso es lo que había hecho con Juan. Hermanos, los discípulos eran los que tenían esta duda. Sus seguidores de Juan el Bautista, los que andaban con él, hermanos, bautizando, ellos le metieron la duda. Entonces, y por eso es que para estar más seguro, Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si verdaderamente él era el enviado, él era el Mesías. Por eso cuando los discípulos van, hermanos, a entrevistarse con Jesús y le preguntan y le dicen, venimos de parte de Juan a preguntarte, ¿eres tú el quien habías de venir? ¿Eres tú el quien hablaron las profecías? ¿Tú eres verdaderamente el Mesías? Eso es lo que nos ha dicho Juan y nos ha mandado preguntar. Entonces, hermanos, es la duda ya. ¿Acaso Juan el Bautista, cuando Jesús estuvo dentro de la multitud y Juan lo vio y lo distinguió a Jesús en medio de la multitud, antes que Jesús empiece su ministerio, después de su bautismo, él mismo lo declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y lo dijo con tanta certeza porque el Espíritu le inspiró a expresar esas palabras al verle a Jesús, porque Jesús se distinguía, hermanos, en medio de esa multitud, porque había la gloria de Dios que le investía a Jesús. Y Juan el Bautista pudo distinguir ese resplandor de la gloria de Dios en la presencia de Jesús. Por eso es con toda seguridad él le confirmó. Pero miren, cuando él está en la cárcel, se dejó llevar por sus discípulos. Y entonces eso es duda. Eso es duda. A veces, hermanos, muchas veces nos sucede también dentro de nuestra familia, dentro de nuestra hermandad, a veces o dentro de las personas, a veces en que más hemos puesto nuestra confianza, hermanos, a veces nos meten la duda, hermanos, y si no estamos precavidos, vamos a caer en esta incertidumbre, hermanos, y esto es darle cabida al enemigo. Entonces, hermanos, así fue, y bueno, y los discípulos vinieron y le dieron la respuesta cuando le preguntaron a Jesús si era el enviado. Bueno, Jesús no les contestó, como que no le dio importancia al asunto, pero lo que Jesús quiso darlos a entender, que ellos vieran la obra que Jesús estaba haciendo. Entonces, hermanos, Jesús de repente a simple vista no les prestó atención, pero él comenzó a hacer obras de sanidad, hermanos. Hizo muchos milagros y los discípulos de Juan contemplaron eso. Y por eso es que ahí Jesús, ya después que pasó, después del trabajo espiritual que había hecho, entonces le dijo que vayan y le cuenten lo que ellos habían visto, lo que Dios había hecho a través de Jesús. Entonces, hermanos, de esta manera ellos regresaron y dijeron lo que este hombre llamado Jesús había hecho. Era una evidencia clara que esos milagros que Jesús hacía no eran por el poder de él, de que salían de él como un mago, como un espiritista. No, era un poder divino que venía de la presencia de Dios. Sus ojos lo vieron, hermanos, de estos discípulos. Por eso vinieron y hermanos, y le dijeron a Juan. Hermanos, Juan seguía en la cárcel. Bueno, por lo menos Juan pudo entender. Juan, sus dudas fueron, hermanos, disipadas, desaparecidas. Porque, hermanos, a veces cuando damos cabida, ¿no?, y a la duda, entonces queremos estar más seguros. Por eso es que Juan, para estar más seguro, lo mandó preguntar a los discípulos. ¿Por qué? Porque él aceptó la duda también. Entonces, hermanos, esto para nosotros es una enseñanza. Si nosotros, hermanos, hemos declarado verdaderamente victoria en Cristo Jesús, hemos declarado la palabra de Dios, no tenemos por qué desistir, ni así vengan, hermanos, y ponernos la duda. Porque si usted cree que verdaderamente lo expresó y lo dijo porque el poder de Dios le motivó, entonces así vengan comentarios, vengan a infundirle ciertos
desavenencias, hermanos, para hacerle dudar. Simplemente tiene que mantenerse firme en lo que usted expresó de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia nos cuenta también de la historia que hemos leído este párrafo, que él estaba en la cárcel y entonces Herodes se había llegado el tiempo de su cumpleaños. Pero vemos aquí, hermanos, que Herodes había hecho su cumpleaños y en su cumpleaños, allá en su palacio donde él gobernaba, había invitado a autoridades, a príncipes, gobernantes, hermanos, que gobernaban con él, que le ayudaban, eran gente de su confianza, de su gabinete. Aún se encontraban también autoridades del pueblo judío, habían sido invitados también ahí, hermanos, en su cumpleaños, ¿no? Entonces, en esta fiesta, hermanos, de cumpleaños de Herodes, era una fiesta donde terminaba en orgías, se bebía mucho licor, o sea, en otras palabras, se emborrachaban. Y cuando estaba, hermanos, en pleno banquete, en plena satisfacción de esas bebidas alcohólicas, hermanos, quiero decir, estaban ya embriagados. Entonces salió a bailar la hija de Herodías, la hija de la esposa, de la mujer de Herodes, que era esposa de Felipe, hermano de Herodes, ¿no? Entonces, hermanos, y como ella no le veía bien a Herodes, Herodías no le veía bien a Herodes, le tenía cólera y deseaba su muerte, porque la ira almacenada en el corazón desea lo peor para esa persona. Y esta mujer había almacenado ira contra Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le hacía ver, le amonestaba a Herodes, le decía que él tenía que dejar a esa mujer, no le era permitido, porque esa mujer que él tenía como esposa le pertenecía a su hermano y él estaba obrando ilícitamente, estaba violando las normas de un matrimonio. Por lo tanto, siempre le exigía Juan y le decía, tienes que separarte de esa mujer. Y por lo tanto, Herodías no quería separarse de ella. Por eso es que le agarró cólera y lo único que ella procuraba era ella deseaba la muerte de Juan el Bautista. Deseaba que ese hombre se muera. Entonces, hermanos, por esa razón lo metieron a la cárcel y todo eso, ¿no? Para callarle, para taparle, como se dice, para que ya no siga hablando más. Y hermanos, y bueno, pero este era el deseo de esta mujer. Entonces, hermanos, la historia nos cuenta y nos dice de que Herodes estaba embriagado y la hija de Herodías salió a danzar. No se tenía por costumbre que la hija de una persona que prácticamente era una autoridad, ellos eran de la realeza, ¿no? Entonces no danzaban ellos no participaban en la danza, porque eran en otro nivel, estaban en otro nivel de vida. Y las que danzaban más bien eran las siervas. Las siervas eran las que danzaban. Pero miren, rompiendo el protocolo, entonces Herodías mandó a su hija para que dance en medio de esa fiesta, sin importarle que no se tenía por costumbre que la mujer de una de la alta sociedad, mucho más de la realeza, porque ellos eran autoridades, hermanos, entonces no podía bajarse hasta tal extremo. Pero esta mujer, basado en su cólera y en su ira, permitió que su hija salga a danzar. Herodías sabía que su hija danzaba muy bien, es muy, muy bonito. Entonces, y ella quería pues que agrade a Herodes y a los que estaban ahí, a todos los invitados, ¿no? Y así fue. En medio de la borrachera, en medio ya que ellos estaban embriagados, ¿no? Ya no estaban con el razonamiento al 100% para darse cuenta de lo que estaban haciendo. No, ya estaban embotados. O sea, su razonamiento ya estaba reducido. En la embriaguez, hermanos, nos reduce
el razonamiento para detectar de lo bueno y lo malo. Hermanos, a veces por eso usted no ha visto una persona embriagada, hermanos, comete errores fatales que después de sano se lamenta y lamenta haberlo hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad, perdió la razón, hermanos. Ya no está en su completo estado de razonamiento. Y por eso es que se cometen muchas cosas y el diablo se aprovecha, hermanos, para hacernos hacer cosas malas. Y esto es lo que pasó. Esta hija de Herodías salió y danzó en medio de la multitud. Y esto agradó al rey Herodes. Y el rey Herodes, queriendo hacer alarde porque era verdaderamente su hijastra, ¿no? Y se atrevió a expresar palabras que después se lamentó dentro de su embriaguez. Y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te daré. Aún la mitad de mi reino estoy dispuesto a darte. Imagínense cómo tantas cosas se habla dentro de la embriaguez, hermanos. Se llega al extremo, porque la palabra que él expresaba, la palabra de un rey, hermano, sí o sí se tenía que cumplir. Así es que él tenía que darse cuenta de lo que él expresaba. Pero como su pensamiento no estaba, su razonamiento no estaba al 100%, hermanos, bien, entonces habló cosas que después se lamentó. Entonces la hija de Herodías se fue a su mamá y le dice, mamá, ¿qué le pido? Porque esta hija no sabía la intención mala de su madre, ella desconocía. Y cuando la madre le dice, dile que te dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista, ¿usted cree que esta hija le dijo, ya mamá, lo recibió alegre, contenta? No, ella por un momento se dio cuenta y le trató de increpar a su madre. ¿Cómo? ¿Me pides tú que le diga que me dé la cabeza de Juan el Bautista? Por un instante ella rehusó, pero más era el poder, la autoridad de su madre, y ella cedió. Cedió y se fue, se regresó donde estaba Herodes y le dijo, quiero que me traigas en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Cuando Herodes escuchó esto, hermanos, ¿usted cree cómo se sintió? ¿Acaso él inmediatamente le dijo, ya dio la orden para que lo decapiten? No, él se sintió aturdido. Él en ese instante, hermanos, se sintió como que se le pasaba la borrachera. ¿Cómo es posible que le pida la cabeza de Juan el Bautista si él trataba de cuidarle a Juan? Porque Herodes había escuchado la predicación de Juan. Herodes era consciente que este hombre que apareció en el desierto predicando el mensaje de arrepentimiento era un enviado de Dios. Eso sí estaba claro. Herodes conocía y sabía esto. Por lo tanto, hermanos, él no estaba de acuerdo, pero ¿qué podía hacer si él ya lo había expresado? Le había ofrecido, pídeme lo que quieras que yo te daré. Era la palabra del rey, y la palabra del rey no se puede revocar. Él miró a sus autoridades, miró a sus invitados, porque ahí también habían autoridades. Que por lo menos siquiera uno se levante y le diga, no, ¿por qué le van a matar a ese hombre? Yo no estoy de acuerdo. Él miró a todos los invitados y alguien por lo menos se levantaba para poder hablar a favor de él, pero todos estaban embriagados, todos estaban anonadados y se asombraron y nadie reaccionó y callaron, y al callarse con su silencio aprobaron la muerte de Juan el Bautista. Hermanos, el licor nos lleva a cometer actos que después nos lamentamos. Por eso, hermanos, por eso, amigos que están escuchando la palabra del Señor, es menester dejar el camino torcido que estamos llevando o que están llevando
y volverse hacia Jesucristo. Que Él te recibe así como tú eres. Él está dispuesto a ayudarte. Y te ayudará, hermanos, en una forma paulatina, poco a poco. No pienses que de repente vas a cambiar, tienes que cambiar en una manera radical. No, 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 Dios te da la facilidad y la oportunidad. Entonces, hermanos, Dios te hace probar las arras del Espíritu para que tú saborees lo que es estar en la presencia de Dios y lo que Dios tiene aún más para darte, pero conforme a tu esfuerzo, conforme al esfuerzo que vas a hacer por querer dejar cada día esa vida abominable que has llevado delante de la presencia de Dios, entonces Dios te estará invistiendo con más poder. Eso es lo que nos ofrece Dios. Hermanos, estos hombres estaban embriagados. ¿Qué podían decir en su embriaguez? No estaban razonando bien, no tenían el razonamiento al 100%, se quedaron pasmados, asombrados y con su silencio, hermanos, aceptaron, dieron por aceptado la muerte de Juan el Bautista. Y no le quedó otra cosa a Herodes al ver que nadie se habló por él. Entonces, con el dolor de su corazón, porque él era rey y su palabra es irrevocable, tuvo que ordenar a su soldado para que vaya a la cárcel y decapite a Juan el Bautista y le traiga la cabeza en un plato. Hermanos, el centinela, el soldado, fue, hermanos, y decapitó a Juan el Bautista ahí en su misma celda y lo trajo a la cabeza en un plato y se la entregó a la hija de Herodías. Imagínense simplemente esta mujer dominado por un odio hacia un siervo de Dios, hacia un profeta de Dios. Hermanos, deseó la muerte y lo cumplió, hermanos, cuando se le presentó la oportunidad. ¿Y qué crees tú que hizo con esa cabeza? Simplemente, hermanos, lo enterraría, qué sé yo, o le botaría como cualquier cosa, solamente por haberse dado el gusto de que ese hombre muerto nunca más se iba a interponer en su vida. Hasta dónde, hermanos, la ira nos hace cometer muchas cosas desagradables delante de Dios. Y esta mujer, hermanos, así lo hizo. Pero a partir de aquel entonces esta mujer también tuvo una maldición de parte de Dios, como lo tuvo Herodes. Hermanos, lo que uno hace, las cosas malas, si no hay un arrepentimiento, hermanos, somos maldecidos porque entra la maldición. Y Herodes así fue, hermanos. Esa dinastía de los herodianos desapareció para siempre. ¿Por qué? Hermanos, porque ya estaba destinado por Dios, por causa de su maldad, por causa de haber, hermanos, obedecido prácticamente a la petición de una mujer que odiaba a uno de los hijos de Dios. Hermanos, para nosotros esto es una reflexión, esta historia de Juan el Bautista. Hermanos, él apareció en el momento que Dios lo designó y lo escogió para proclamar el mensaje de salvación, para anunciar y preparar el camino para el ministerio de Cristo. Pero cuando llegó el momento, él tuvo que declinar, hermanos, para que Jesús crezca en su ministerio. Pero murió de una manera, hermanos, que no debería haber sido así. Pero cuando hay hombres, hermanos, que no se someten a Dios, cuando hay hombres que se dedican a las cosas naturales más de este mundo, a ellos los utiliza Satanás para hacer mucho daño a los hijos de Dios. Hermanos, para eso necesitamos cada día,
hermanos, acercarnos a la presencia de Dios para que Dios nos guarde y nos cuide antes, hermanos, que la muerte nos sorprenda. Moriremos, sí, hermanos, pero antes tenemos que cumplir la misión que Dios nos ha encargado. Cada uno de vosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos un compromiso con el Señor, hermanos. Así es que mientras ese compromiso no se realice, entonces Dios nos permitirá conservar la vida, hermanos. Y después ya estamos en las manos del Señor. Hermanos, Dios bendiga en esta tarde esta palabra de reflexión que hemos hablado para cada uno de vosotros. Y adelante, hermanos, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene por segunda vez a esta tierra. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Bendición. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Ha escuchado usted el mensaje de la palabra de nuestro Dios, expuesto por el pastor Sixto Gómez Ayala, quien ha sido el portavoz del mensaje de la palabra de nuestro Dios? Así que está en usted el decidir aceptar a Jesús como su Salvador o continuar en la vida que tiene, pero ya sabe cuál es el fin. Si acepta a Jesús como su Salvador, alcanzará el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. No podrá ir al infierno porque Dios pagó la cuenta suya para que usted alcance la salvación con su vida en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Así que, si usted persiste en seguir en el lugar donde está, con todas las vanidades de este mundo, sin obedecer y sin tener a un Salvador que es Jesucristo, entonces se irá al lugar donde está preparado para el diablo y sus seguidores. Así que usted tome la decisión, pero un día no dirá que no supo que Jesucristo es el único que puede perdonarlo y salvar tu alma del infierno. Así que agradecemos pues entonces a todos los predicadores, pastores, evangelistas que contribuyen con el ministerio que Dios nos ha dado para que desde esta plataforma del Facebook Al Encuentro con Dios TV puedan entregar el mensaje de parte de nuestro Señor a las almas que nos ven. Bendito sea nuestro Dios. Queremos saludar a nuestro hermano Eleazar Pérez Támara. Dios bendiga, siervo del Señor. Dice, saludos desde Cochabamba, Huaraz. Estamos sintonizados toda la familia. Aleluya. Y dice, saludos del pastor Eleodoro Pérez Méndez, de 93 años de edad, esté escuchándolo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano pastor Eleodoro Pérez Méndez. Dios le conceda la paz, la felicidad, el gozo delante de la presencia del Señor mientras le dé vida en esta tierra. Gloria sea al Señor. Un ejemplo a seguir. Que los años pueden pasar, pero seguiremos sirviendo a Dios hasta que Él nos permita tener vida en esta tierra. Dios bendiga a nuestros hermanos de Cochabamba, Huaraz. Gloria sea al Señor. Queremos saludar también a nuestro hermano Richard Franco Rosales Estrada. Dios me los bendiga. El Señor les conceda su petición. Queremos saludar también a nuestro hermano Raúl Ceballos Aniceto. Gloria sea al Señor. Permítame compartir con ustedes las bendiciones de mi Padre Jehová desde aquí. Que este año 2021 sea un año de prosperidad espiritual para cada uno de ustedes. Se los deseo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios me los bendiga y vamos continuando con nuestra programación. Vamos con una alabanza para que usted pueda disfrutar de la presencia de nuestro Dios también a través de las alabanzas. Gloria al Señor. Se regocijaba. Saúl mató a 1000 y había su 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová.
Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que ya sabe usted, mi querido hermano, la gloria sea a nuestro Dios. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Bendito sea nuestro Señor. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra programación. Que Dios me bendiga a todos mis hermanos. No se olvide de compartir con sus contactos para que muchas personas más puedan ver la producción de TV Cristiana al Encuentro con Dios. Bendito Dios. Somos una institución que estamos dedicados a, desde esta plataforma, anunciar la buena nueva de salvación, enseñar la palabra de Dios, alabar a nuestro Señor y dejar que el Espíritu Santo bendiga con cada alabanza, con cada testimonio, con cada enseñanza de la palabra a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos y al público en general. Que Dios me los bendiga. Recuerde que estamos todos los días a partir de la 1 de la tarde con el programa en vivo hasta las 2 de la tarde. Luego cerramos la programación en vivo y nos conectamos con la programación grabada de 2 de la tarde hasta las 4. Y iniciamos con un mensaje a la conciencia expuesto por la misión de el hermano Pablo. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. La gloria sea nuestro Señor. Y desde aquí seguiremos luchando para alcanzar la buena nueva de salvación y arrebatar las almas que el diablo los tiene entretenido allí. La gente sabe que Dios existe, la gente sabe que Jesucristo es el Salvador, pero quiere vivir en esa vida que el mundo le ofrece. Pero cuando está en la desgracia, cuando está en la dificultad, cuando está en la enfermedad, cuando está en la miseria, cuando está en la cárcel, ¿qué hace? Corre a tocarle la puerta a Dios para que la atienda. Pero quiero decirle una gran verdad: Dios no escucha la oración ni el pedido del pecador, sino viene con un pedido y una oración de arrepentimiento. Si usted reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y el que puede perdonar sus pecados y salvar su alma del infierno, acepte a Jesús como su Salvador y luego pida lo que quiere y Dios lo va a atender. Porque Dios escucha la oración de arrepentimiento y mira sus necesidades. Y entonces usted va a tener lo que busca, lo que necesita, porque Dios va a escuchar su oración de arrepentimiento y sus necesidades. Que mi Dios los bendiga. Vamos con la última alabanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Florecerá como la palmera y siempre prosperará, así lo ha dicho Jehová. El justo florecerá como la palmera y siempre prosperará, así lo ha dicho Jehová. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. El justo es como un árbol que está plantado junto a un arroyo, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se cae. El justo es como un árbol que está plantado junto a un arroyo, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se cae. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor.
por el Señor. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor. Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor.